turno del diputado Tomás Monasterio. Presidente, creo que hoy tenemos un hecho muy importante, que es la elección del fiscal general del Estado. Un hecho que obviamente una institución que constituye una de las columnas fundamentales de lo que debe ser un sistema de justicia. Un sistema de justicia en el cual el Ministerio Público tiene por un lado que defender a la sociedad, defender a cada ciudadano, defender al Estado. Es un rol muy importante. Lamentablemente, presidente, lo que hemos visto es que todo el proceso está diseñado para asegurar la selección de una persona que sea enteramente identificada con el movimiento al socialismo, con el gobierno del presidente Evo Morales. No es un tema de que se cumpla o no se cumpla el reglamento ya está concebido de esta forma. Y lo hemos observado en todos los anteriores procesos, en el proceso para elegir los candidatos a los cargos de la justicia, de los altos tribunales, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Un proceso en el cual, presidente, siempre como bancada planteamos de que se debía dar una participación real a la sociedad civil, al mundo académico, a los medios de comunicación, en acompañar el proceso de selección que hace esta Asamblea Legislativa Plurinacional. No hay ninguna contradicción, presidente, que nosotros, mediante la aprobación, para lo cual obviamente tenemos como primer órgano del Estado toda la facultad de un reglamento, si necesario una ley, pudiéramos convocar para que estas otras entidades, como colegios de abogados, facultades de derechos de las universidades públicas, colegios de comunicadores, en fin, distintos representantes de la sociedad civil, pudieran tener participación en el conjunto del proceso y darnos a nosotros realmente quiénes son los mejores calificados, los más idóneos, los que tienen la mayor formación, los que tienen la mejor experiencia, los que no tienen tacha en su trayectoria profesional. El reglamento, presidente, colegas, prevé una participación muy limitada, que al final se reduce al CV, que no representa realmente, si bien están aglutinadas todas las universidades públicas ahí, pero no es lo mismo que hubiera una participación directa, por ejemplo, de las facultades de Derecho. Y aún así, esta participación se reduce a la revisión de los currículums y a la formulación de las preguntas, pero no participan siquiera en la calificación de las preguntas y con el sistema de calificación de las entrevistas, que ya es una calificación enteramente política, obviamente a la mayoría le conviene, se le asigna los mayores puntajes o se le compensa quienes hubieran tenido en las dos etapas anteriores menores puntuaciones. No es la primera vez que sucede, ya lo refería, presidente. Y por eso yo quiero recordar el antecedente de que el pueblo boliviano, el 3 de diciembre pasado, hace menos de un año, rechazó abrumadoramente el proceso de elección de las altas autoridades de la justicia. Una mayoría de los bolivianos votó nulo, otro porcentaje importante de los bolivianos votó blanco. En total, cerca de 2/3 de los bolivianos rechazaron la justicia conformada de esta forma. Y los fundamentos de reglamentos con el cual hoy se elige al nuevo fiscal general del Estado son los mismos utilizados en las anteriores ocasiones en las cuales se seleccionó también, por ejemplo, los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Creo que de esta forma se atenta contra los fundamentos de la democracia, por lo cual más bien debiéramos garantizar, como dice la misma Constitución, la independencia de los órganos del Estado. Un ejemplo de ello y de las consecuencias que esto tiene es la desastrosa gestión del fiscal que finaliza en pocos días más, el doctor Ramiro Guerrero. Una gestión en la cual no se institucionalizó el Ministerio Público, en la cual incluso ustedes mismos han aplazado, por ejemplo, al fiscal del Distrito de La Paz, que entiendo por el escándalo del Bebé Alexander se vieron obligados a descalificarlo para continuar hacia la fase de entrevista.
Una gestión en la cual con absoluta discrecionalidad y arbitrariedad el fiscal general del Estado nombró de forma interina a quienes quiso, seguramente a sus amigos, a sus personas cercanas o de quienes recibió presiones por parte del oficialismo. ¿Cuál es el resultado? Una fiscalía que ya venía mal, hoy está peor. Un nivel de violación a los derechos humanos que, como en el caso del bebé Alexander y del doctor Yere Fernández, se ha demostrado, no actúa en función de la búsqueda de la verdad, no actúa en respeto a nuestra Constitución, a las leyes, a los tratados internacionales que protegen y garantizan los derechos y las libertades ciudadanas. Una fiscalía que, como en ese caso se demostró, presidente, colegas, actúa en función de conveniencias políticas. Se necesitaba encontrar un culpable y se lo buscó, aunque no hubiera estado ni siquiera en el lugar de los hechos. Ese es el ejemplo más crudo, más reciente del estado de la gestión del Ministerio Público. Pero, presidente, también yo soy testigo directo, porque he investigado varios casos de corrupción, de cómo la Fiscalía no actúa para proteger los intereses del Estado y de la sociedad, sobre todo cuando corresponden a casos de corrupción que afectan a importantes personalidades relacionadas con el oficialismo. Un caso que he seguido mucho, presidente, el caso de las barcazas chinas. La Fiscalía General del Estado demoró más de 4 años y medio en presentar una acusación que además quiero denunciar ante esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Se me ha negado conocer, como si no fuera un documento público, en aras de una supuesta confidencialidad. Quiere decir, presidente, que, para dejarlo claro en fecha, desde el 6 de julio del 2012, fecha en la cual el Ministerio de Defensa presentó una denuncia contra los presuntos responsables de las barcazas chinas, recién, 4 años y medio después, el 30 de enero de 2017, el Ministerio Público presentó la acusación, obviamente violando todos los límites legales para esto. Hoy tampoco tenemos ninguna evidencia que se haya avanzado en este caso. Otro caso importantísimo, el caso del Fondo Indígena. Después de las denuncias que se presentaron, algunas por la Contraloría, no conocemos que se haya concluido, que se haya avanzado en uno solo de los procesos que se están siguiendo en el tema del Fondo Indígena. No se conoce la realidad sobre las responsabilidades, incluso sobre las auditorías que se debieran haber realizado. En el caso de las barcazas chinas, más de 200 millones de bolivianos perdidos. En el caso del Fondo Indígena, más de 700 millones de bolivianos desembolsados sin que hayan habido verdaderos procesos. Otro caso que todos conocemos, el caso de Gabriela Zapata y de CANSE. Tampoco se conoce que se avance realmente en este caso. Un caso particular dentro del mismo, el contrato con CANSE para la vía férrea Montero-Bulo Bulo. La Fiscalía, cuando tuvimos la comisión de investigación de estos contratos, a través del Ministerio de Obras Públicas nos enteramos que sí se había presentado una denuncia hace ya prácticamente 2 años sobre este caso. Sin embargo, se esperó que prácticamente ya no estuviera en el territorio nacional ninguno de los ciudadanos chinos presuntamente responsables. Procesaron las solicitudes, por ejemplo, de arraigo cuando ya todos habían salido del país. Algo parecido sucede en las barcazas chinas, donde prácticamente, excepto 2 o 3 ciudadanos bolivianos, la inmensa mayoría de ciudadanos acusados por la Fiscalía son ciudadanos chinos que obviamente nunca volverán al país y este caso quedará en la impunidad. Otro caso que he seguido de forma muy directa y cercana, el caso de los taladros. Un caso en el cual, después de mucho denunciar, después de mucho insistir, logramos que se abra proceso. Se hizo algunas audiencias. ¿A quienes se detuvo? ¿A quienes se metió en la cárcel? A los mandos medios. Al expresidente de IPF, al señor Achá, incluso ya está, bueno, siempre estuvo detenido domiciliariamente.
a los vicepresidentes, que son los que firmaron directamente los contratos y los documentos más importantes de este proceso de contratación de los talados, nunca ni siquiera se los llegó a llevar a una audiencia de medidas cautelares. Nuevamente se echó la culpa a los de abajo, un grupo de jóvenes que quedaron privados de libertad, pagando por las responsabilidades de quienes les instruyeron a hacer las cosas malas. Esa es la fiscalía que tenemos, esa es la fiscalía que llevó adelante este señor Ramiro Guerrero, un señor directamente vinculado al movimiento socialismo, que ya en la Asamblea Constituyente había trabajado directamente con el movimiento socialismo. Esa es la consecuencia de la politización de la justicia, de la contaminación de la justicia y del Ministerio Público, de su utilización para perseguir a quienes piensan distinto del gobierno. Presidente, colegas, lamentablemente Bolivia tiene uno de los peores sistemas de justicia del mundo. No es que estaba bien antes que lleguen ustedes, pero 13 años después está aún peor, y eso ya era difícil de lograr y lo han conseguido. Hoy los ciudadanos viven una situación de indefensión. No existen verdaderos tribunales de justicia con la independencia necesaria para garantizar el debido proceso, para garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la defensa. Por eso es que muchos ciudadanos se sienten que no tienen, que ya están condenados de antemano y que sus sentencias no se van a redactar en los tribunales, sino en los ministerios. Por eso expreso, para concluir esta intervención, presidente, mi rechazo a este proceso, al reglamento mismo bajo el cual se lo ha desarrollado y obviamente a lo que seguramente será el resultado, un nuevo fiscal general del Estado sometido al partido de gobierno. Gracias, presidente. Dejo entonces constancia de mi rechazo. A continuación tiene la palabra